Edificando Podcast. Llaves y estrategias para tu vida diaria. Con el pastor Misael Mejía. Sí, esto es Edificando Podcast. Bendiciones, bienvenido a esta nueva entrega, un nuevo episodio de Edificando Podcast. Hoy quiero hablar con usted y compartirle una historia que a mí me ministra muchísimo y me apasiona. Es la historia de Abraham. Eh, este momento donde Dios le pide a Abraham que entregue a su único hijo, al hijo de la promesa, a su primogénito. Dios le hace un desafío muy poderoso, un desafío demasiado grande, diría yo. Definitivamente no sé qué pensaría usted si Dios le pide a usted que le entregue a su hijo, cómo usted reaccionaría. Yo no sé realmente cómo yo reaccionaría a un desafío como este. Sin embargo, Génesis 22 relata esta historia y desde el versículo 4 dice que, parafraseando un poquito, que al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar desde la distancia, lo cual él le dice a sus siervos: quédense aquí, que yo voy con mi hijo para adorar. O sea, nosotros vamos para adorar y luego regresamos. Es lo que él le dice. Pero mientras van caminando, me llama la atención porque dice que Abraham pone la leña sobre los hombros de Isaac, esa leña de la ofrenda, mientras él cargaba el fuego y el cuchillo. Y dice que ellos caminaban juntos. So, me da a entender que Abraham se había tomado su responsabilidad de padre con altura. Había tomado su rol demasiado en serio y había fomentado unos lazos de confianza apoteósicos, bien sorprendente. Eh, Isaac podía confiar en su padre. De hecho, cuando Isaac ve que él va con la leña y están todos los elementos para un sacrificio, él le pregunta a su padre: padre, pero veo todo aquí, veo la leña, veo el fuego, está todo. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer el sacrificio. Sin embargo, yo no veo el cordero. A lo que Abraham responde: Jehová se proveerá de un cordero. Y el niño o el adolescente se siente confiado de las palabras de su padre. Jehová se proveerá de un cordero. Y de hecho, la historia relata que Abraham levanta el altar, acuesta a Isaac, lo ata al altar y él está tranquilo, confiado en la palabra de un padre, de su padre. So, definitivamente me llama la atención. ¿Por qué? Porque veo hoy en día una dinámica muy recurrente en los hijos de Dios, y es que reciben bendiciones o escuchamos que dicen que Dios lo ha bendecido con X o Y cosa, y sin embargo esas bendiciones pues los aleja del propósito, los aleja de la asignación. Y eso es lamentable. Lo de Dios no se negocia con absolutamente nadie. Si lo que recibimos de Dios y de igual manera los logros que podemos alcanzar en la vida no me llevan a adorar, no me llevan a poder entregárselo a Él, si no tengo la capacidad de haber recibido algo poderoso de Dios y eso no me lleva al altar, no me lleva a poder entregarlo como una ofrenda al Señor, entonces no me sirve de nada. Veo gente que dicen que han recibido muchas cosas de Dios, que han sido bendecidas, pero sin embargo, eso que a lo que se le llamó bendición se convirtió, muy lamentable, triste decir, en una maldición, porque en realidad lo llevó a separarse. Entonces, me gusta el tema este, es poderoso. No quiero resaltar solamente la vida de Abraham en cuanto a su obediencia, eh, que Dios le llamara amigo. O sea, el que Dios le llamara amigo quería decir que había unos lazos de intimidad, que había una relación estrecha, que había una comunión con Dios impresionante. A lo mejor la comunión que hace falta a muchos hoy en día, que Dios le pudiera llamar amigos y que hoy a través de los siglos, de los años, podamos
obviamente hablar de la vida de este gran hombre de Dios, que fue catapultado inclusive en la Biblia como el padre de la fe. Un hombre que aquí inclusive en los primeros versículos, en el primer versículo dice que Dios prueba, o sea, la fe de Abraham, un hombre que después de esperar tanto tiempo, la promesa cumplida. Dios le había prometido una gran descendencia, usted sabe eso ya. Y no quiero redundar mucho en lo que ya usted sabe. Sin embargo, para uno poder tener descendencia, tiene que tener hijos. Entonces, cuando ya Abraham tiene su hijo, Dios lo prueba de esta manera, diciéndole, entrégamelo como una ofrenda. Y aquí es que me quiero detener, sigo en esta vuelta. Porque lo que Dios nos entrega tiene que ser para Él. Todo lo que podamos hacer, todo tiene que ser por Él y para Él, para la gloria de Dios, definitivamente. Entonces, no quiero solamente quedarme en la vida de Abraham, porque por años se ha hablado de Abraham y se ha expuesto, evidenciado que ha sido un hombre de fe, un hombre de obediencia. Pero quiero hablar de la vida de Isaac. Isaac sabía ya diferenciar lo que era el bien y el mal. Él sabía que faltaba un elemento crucial. Él sabía que faltaba el cordero. O sea, puede haber altar, puede haber leña, puede haber fuego, puede haber cuchillo, puede estar el sacerdote, definitivamente. Pero si no está el cordero, ¿qué vamos a sacrificar? Sin embargo, este muchacho, en esa relación íntima con su padre, confía y él no se va corriendo. O sea, aquí hay dos cosas que quiero resaltar. A los padres sobre todo. Usted como padre, si Dios te pide que puedas entregar tu hijo, ¿cómo respondería? Yo no sé cómo yo respondería. De hecho, me vi años atrás en un evento muy triste, lamentable, donde me tocó reconocer que estaba bajo las garras del temor, que el temor había influenciado mi vida a un nivel extremadamente impresionante y apoteósico. Estaba sumido bajo los tentáculos, bajo esa intimidación, los tentáculos de la intimidación. Y definitivamente, de la única manera que yo entendí que podía librarme del temor, era entregándole en ese momento a mi hijo que estaba en depresión, en una situación muy dura, muy difícil, como familia, eh, ir entregándoselo al Señor, diciéndole al Señor, ¿sabes qué? Yo prometí que te iba a devolver mis hijos como hombres y mujeres tuyos, como tus ministros. Pero si tú te lo quieres llevar, prepáranos y llévatelo. Entonces, era un acto de fe. Era un tiempo donde nuestra fe como familia estaba siendo probada. Es difícil dar un paso como ese, pero era la única manera en la que fui direccionado por el Espíritu Santo y pude entender que me podía librar del temor. Y quiero compartir esto con usted. A lo mejor hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Definitivamente, eh, ese tiempo pasó y sí, entendí que era de Dios porque automáticamente yo hice esa oración, yo pude liberarme, yo pude salir de esa situación esclava del temor. Entonces, Abraham, sí, me ministra mucho la historia de Abraham, todo lo que tiene que ver con Abraham, pero también ver a un Isaac, a un hijo obediente, a un hijo leal, a un hijo que confía en la palabra de su padre, perdón, definitivamente me ministra mucho. Él pudo echarse a correr, pero sin embargo él se quedó. Entonces, definitivamente resaltar los hijos, la obediencia de los hijos, la lealtad de los hijos, la importancia que es poder ejercer sacerdocio dentro del hogar, la importancia de lo que es instruir al niño en los caminos del Señor, la importancia de cumplir con nuestro rol definitivamente. Esto ya lo hemos estado hablando en otros episodios pasados y aquí un ejemplo más de un hombre que pudo dejar un legado en la vida de su hijo y hacer que su hijo más adelante fuera una persona relevante. Esto de cómo Abraham entendió este desafío como una invitación a adorar. Cuando se habla del altar, el altar tiene que ver con lugar alto. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que se habla de los aposentos altos, se habla de que Jesucristo se separó y se fue al monte, porque el altar
Se habla de un lugar alto, de separarte, de tener un lugar donde poder encontrarte con Dios. Pero también altar tiene que ver con un lugar de matanza, un lugar de sacrificio. Hay un momento que nos toca hacer sacrificio. Hay un momento que nos toca llegar al altar y poder tener ese lugar para poder tener ese encuentro con Dios es importante. Y poder llevar a nuestros hijos a ese lugar de encuentro es importante. Nótese, los siervos no podían llegar allí. Él lo tuvo que dejar atrás. No podían entrar sus asnos. Simplemente las personas que pueden entender ese momento, que están preparados para entender ese momento. Abraham y su hijo juntos pudieron subir para poder a adorar a Dios. Gloria a Dios para siempre. Definitivamente necesitamos tomar muchísimo ejemplo de esta enseñanza, de esta poderosa experiencia que nos deja la palabra de Dios, de que sí, eh, si lo que yo recibo de Dios me separa del propósito, no vale la pena, no vale la pena. Entonces, la gente que, por ejemplo, están tanto tiempo orando para que Dios le provea un trabajo, vemos muchísimos casos como ese, muchísimos casos. Pero ya Dios le da un trabajo, logran tener estabilidad, pero entonces el trabajo comienza a confligir con la asignación y con el propósito. De repente comienzan, se dejan de congregar. La gente que recibe beneficios de Dios, que entonces están poniéndole excusas a Dios con lo mismo que Dios les ha entregado. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Busco llegar al corazón de alguien en el día de hoy. Busco ministrar tu vida y ministrar tu necesidad y decirte que no puedes cambiar lo de Dios por nadie, por nada ni por nadie. Decirte que lo de Dios es lo que realmente vale la pena. Si Dios nos cierra el tanquecito de oxígeno, si Dios dice, sabes que hasta aquí llegaste, o sea, todo lo que podamos hacer en nuestra vida va a quedar inconcluso. Nuestros sueños, nuestras metas, todo queda inconcluso. Nuestra familia queda inconcluso. A Dios no te quiero decir que hay que darle el primer lugar, porque yo creo que Dios no puede competir con nadie, o no hay nada que pueda competir con Dios más bien. Pero a Dios hay que darle todo el lugar, hay que hacerle espacio. Y que cuando Dios nos haga un desafío de vida, podamos asimilar o entender ese desafío como que es una invitación a adorar. Quiero resaltar, si lo que has recibido de parte de Dios no te invita a adorar, no te invita a entregárselo a Él en una actitud de agradecimiento, entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a quitar el título que vino de Dios. A lo mejor fue un beneficio que recibiste porque quizás en la vida pues nos toca recibir muchas cosas o Dios en su amor o misericordia no, nos entrega cosas, cosas que muchas veces por la persistencia o por la insistencia de que recibir cosas y se sabe que déjame dárselo, déjame entregárselo, pero no está dentro de la voluntad de Dios. Que todo lo que podamos recibir para Dios, sea recursos, sea bendiciones, estén a la disposición del reino. Así que este es mi consejo. Quiero orar que en este tiempo el Espíritu Santo trae convicción en tu vida, trae revelación, que si hay algo que está interfiriendo con el propósito, si hay algo que está interfiriendo en tu vida de asignación, tú recibas claridad en tu espíritu, que tú puedas corregir el orden, que tú puedas mantener el equilibrio, que tú puedas poner a Dios en el lugar que Él se merece y que tus decisiones no interfieran con las grandezas que Dios quiere establecer en tu vida. Tienes que recordar que la fe que dices tener, la fe que profesas un día va a ser probada. El amor que profesa va a ser probado. La obediencia que dice que tienes va a ser probado. Que cuando Dios decida por medio de circunstancias de la vida, probar tu fe, probar tu obediencia, probar tu amor, tú puedas aprobar con 100. Tú puedas pasar la prueba y puedas glorificar a Dios. Y así el propósito jamás se va a ver interrumpido, jamás se va a ver comprometido. Recuerda
que cada desafío que Dios nos hace es una invitación a adorar. Así que te veo en el próximo episodio. Dios te bendiga. Y esto fue Edificando Podcast. Recibiste llaves y estrategias. Ahora aplícalo a tu vida diaria. Te acompañó el pastor Misael Mejía. Suscríbete a todas sus redes sociales y disfruta de material que realmente te edifica. Nos encontramos en un próximo episodio. ¿En dónde? Sí, aquí, en Edificando Podcast.